Tenemos la presencia del doctor Jaime Segarra Pierola, quien es coordinador de la unidad de ecografía crítica de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Él nos va a hacer la presentación de hallazgos ecocardiográficos de endocarditis en la unidad de cuidados intensivos. Demos por favor un fuerte voto de aplausos para darle bienvenida al doctor. Muchas gracias. Primero, saludar a todos por nuestro aniversario, es en primer lugar. En segundo lugar, una felicitación a Charito, a la doctora Rosario, a Samuel y a todo el equipo organizador del curso. La verdad que un curso de primero, un curso, digamos, muy bien elaborado, muy bien trabajado. Yo creo que ha sido un trabajo bastante intenso. El conseguir los ponentes internacionales, como le preguntaba a Charito, ¿cómo ha hecho, no? Y realmente es un logro, ¿no? La verdad que es un logro el haber tenido unas actividades académicas de esta naturaleza. Bueno, yo quería hablarles de endocarditis en UCI, sobre todo tocando los aspectos de, digamos, los beneficios de la ecocardiografía. Como estábamos conversando desde la mañana, los beneficios de la ecocardiografía en la UCI, en realidad es el ultrasonido del paciente crítico, porque, bueno, no podemos hablar solo de ecocardiografía, porque ustedes saben que el ultrasonido ahora es como que universal, ¿no? Y a través del tiempo todos hemos venido aprendiendo, creo, de poquito en poquito, y creo que también en nuestra UCI vamos a eso, y vamos como un área un poco más especializada cada vez. Claro, ahorita estamos con el ecógrafo parado por un tema del software, pero seguramente eso lo vamos a solucionar. Creo que tenemos la voluntad para hacerlo y así es que se va a hacer, ¿no? Porque, como le comentaba la licenciada, un poco vamos también al tema de UCI como que especializada, ¿no? Como han visto el día de ayer, por ejemplo, vi ponencia de soporte nutricional de USNA, que es un área muy importante dentro de nuestro servicio. Después hemos tenido ventiloterapia, que es TRITA, ¿no? Y por cierto, creo que hacia el futuro, digamos, el TRITA debe ir creciendo un poco más. Y creo que además del personal médico, de los médicos residentes, debe tener personal de enfermería. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, una labor que es muy intensa dentro de la UCI, fuera de la UCI, porque muchos de nuestros pacientes salen de alta y salen con traqueostomía. Y entonces, digamos, tenemos que tener un personal con participación, creo, multidisciplinaria. Creo que eso, Samuel, sería un tema, un gol bien importante. El otro tema también es que el doctor Omar Heredia impulsa mucho el tema de neurocrítico y que va también en alza. Y acá tenemos a la doctora Rosario, reciente jale de neurocrítico, así que está muy bien. Y todas las áreas así vamos en crecimiento, porque en realidad es eso, ¿no? Jean-Louis Vincent, este profesor de medicina crítica, él decía pues que las UCIs tienen que ir a UCI especializada, ¿no? Y creo que es un gol que tenemos que tener. La doctora Isela, que es parte con Diana, que también hace infectología crítica, y que eso seguramente va a ir creciendo. Mi persona y los chicos acá, los médicos residentes, José Luis Ticona, por ejemplo, vamos un poco con el tema de ultrasonido y vamos en crecimiento. Y a ese propósito, dándole un empuje en el tema del ultrasonido, es que vi este tema como un problema porque antes no hacíamos, digamos, la ecocardiografía con la pasión y la intensidad que la hacemos el día de hoy. Y entonces encontramos varios pacientes con endocarditis infecciosa dentro de la UCI, que, como les decía, antes no lo hacíamos. Pero bueno, vamos pasando. Primero, una cosa mística, como estamos en temas místicos de nuestro aniversario. Miren, Alberto Einstein dijo esta frase que es tan sencilla y tan cierta en la vida de cada uno de nosotros. Dice, una vida sencilla y tranquila trae más felicidad que la búsqueda constante de éxito y lo que ello implica. Y saben que estaba leyendo las anécdotas de esto y esta frase ha costado casi como $1 millón, porque cuando la dijo él, todo el mundo empezó a abonar y abonar por leer esta frase mágica de Alberto Einstein y que realmente es nuestro quehacer del día a día y todos queremos tener una vida tranquila y sencilla. El otro tema es que no tengo ningún conflicto de intereses, una actividad académica, una agenda. Voy a hacer lo que primero voy a hacer es como una introducción, alguna revisión de la parte de la guía actualizada, digamos, de la AJA y la europea, algunas evidencias de, digamos, de endocarditis en UCI y la experiencia local, porque tengo una data local de nuestra UCI. En ese sentido, esta es parte de la guía europea de la Sociedad de Cardiología y lo que ellos nos dicen, perdón, lo que ellos nos dicen, por ejemplo, acá,
es que, digamos, la tasa de incidencia de endocarditis en el mundo es 13,8 casos por 100.000 personas año. Y un tema importantísimo dentro de esto que nos comenta la guía es que el paciente es el centro de la atención. Es una, digamos, atención personalizada que debe tener el paciente desde que ingresa. Desde que ingresa por el área de emergencia y tiene la sospecha de endocarditis infecciosa. Y eso es punto número uno. Y cuando hay la sospecha clínica, evidentemente un tema importante es la toma de hemocultivos que muchas veces nos olvidamos desde la emergencia y la verdad que es un problema después para el diagnóstico. El otro punto es que el ultrasonido no solamente es en UCI, sino el ultrasonido ya es desde la emergencia, desde las salas de emergencia, las unidades y las áreas críticas que son emergencias, sala de operaciones, cuidados intensivos, debemos estar a la vanguardia del ultrasonido y evidentemente, digamos, en el enfoque y manejo inicial, el ultrasonido va a ser importante y mirar las válvulas evidentemente es importante y por ahí podríamos tener la primera inquietud para entender si nuestro paciente podría tener sospecha de endocarditis o no. El otro punto importantísimo es el equipo profesional, que tiene que ser un equipo multiprofesional, como pueden ver, digamos, con enfermeras, médico intensivista, médico cardiovascular y médico anestesiólogo y cardiólogo además, porque es un equipo profesional, multiprofesional que debe atender a estos pacientes. Y en la dinámica de estos pacientes se va a evaluar la parte clínica de estos pacientes. Sin embargo, también, además de instituir un tratamiento antibiótico por vía parenteral, uno tiene que estar atento a las complicaciones y saber cuándo es un paciente que va a necesitar una intervención quirúrgica. Evidentemente hay factores de riesgo que son cardíacos y factores que no son cardíacos. Acá ponía, digamos, licenciada, por ejemplo, la hemodiálisis, pero no en sí la hemodiálisis, sino son los dispositivos intravasculares y todo lo que hemos venido comentando en relación a este punto. El otro tema son la parte dentaria y etcétera, como, digamos, factores no cardíacos. Y los cardíacos, evidentemente, son endocarditis previa, lesiones valvulares, digamos, degenerativas, válvulas protésicas, porque muchos pacientes hoy en día tienen válvulas protésicas y no tienen una terapia de prevención cuando hacen algún procedimiento dental. Entonces, evidentemente, estos pacientes pueden hacer endocarditis infecciosa. Entonces, lo que nos dice la guía es que como síntomas, cuando el paciente se le empieza a enfocar, son pacientes con fiebre, son pacientes con fiebre. La fiebre tiene que alertarnos siempre en todos los escenarios, en emergencia, en los pisos de medicina, en cuidado intensivo. A veces tenemos pacientes con fiebre muchos días y no sabemos cuál es el foco del paciente. Evidentemente, uno tiene que investigar, digamos, endocarditis infecciosa. La presencia de soplo, un poco difícil encontrarlo en la UCI. Probablemente cuando el paciente todavía no está intubado ni en ventilación mecánica, con un buen oído tal vez le podemos encontrar un soplo cardíaco, pero evidentemente encontrar, digamos, un soplo cardíaco sería un punto importante. El otro tema es signos de insuficiencia cardíaca menos frecuente. Cuando hay la sospecha clínica, evidentemente lo que viene son la toma de hemocultivos y lo que nos dice la guía es que deben tomarse 3 set de hemocultivos, entendiendo que cada set de hemocultivos son 2 frascos que se deben tomar y el volumen de cada frasco debe ser mínimo de 10 mililitros y utilizar para, digamos, agentes infecciosos aerobios y anaerobios como está establecido en la guía. El otro tema importante que nos comenta la guía en ese sentido, en base, digamos, a lo que estábamos comentando, la sospecha clínica. Cuando hay la sospecha clínica, evidentemente vienen las imágenes y dentro de las imágenes la ecocardiografía es fundamental desde la emergencia, los cuidados intensivos, los pabellones de medicina interna y etcétera, en todos los escenarios, porque es, digamos, fundamental para el diagnóstico de un paciente con endocarditis infecciosa. Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene, digamos, cultivos positivos para agentes infecciosos de endocarditis con una ecocardiografía, podemos decir, probablemente mi paciente sí definitivamente tiene endocarditis, pero hay unos que van a ser posibles y otros que vamos a rechazarlos porque no tienen endocarditis. El problema son probablemente los que son posibles. Entonces, los posibles tienen cultivos negativos, pero tienen soplo, tienen una clínica, nos quedan las dudas, y entonces lo que nos dice la guía, este puntito le remarco, es que uno puede repetir la ecocardiografía transesofágica del 5º al 7º día post primera ecocardiografía transesofágica. Y hoy en día se postula la necesidad de otro tipo de estudios,
como por ejemplo resonancia magnética, cuando uno sospecha de lesiones extracardíacas, el PET scan, el SPECT con leucocitos marcados, que es un punto importantísimo, y cuando hay, digamos, ya establecido el diagnóstico de endocarditis, para evaluar, digamos, las complicaciones valvulares o perivalvulares, entran, digamos, la angiotomografía y en síntomas sistémicos, resonancia y el SPECT, como les estaba comentando. El agente infeccioso más frecuente es el grupo de estafilococos, sobre todo estafilococo aureus, el meticilino sensible y el meticilino resistente como agentes importantísimos. Después está el grupo de Streptococcus, pero entendamos que los cultivos entonces son fundamentales y no solamente los cultivos, sino también se postula serologías para agentes infecciosos tipo Coxiella, tipo, digamos, Mycoplasma pneumonia, Brucella, que algunos de estos agentes alguna vez se han descrito en algunos casos de endocarditis en la literatura. Evidentemente, los criterios de Duke siguen siendo, digamos, claves en el diagnóstico, donde los hemocultivos positivos son fundamentales. 2 hemocultivos positivos para agentes infecciosos de endocarditis infecciosas. Los gérmenes del grupo Streptococcus, del grupo Hasek, estafilococo, enterococo, evidentemente, y la serología para Coxiella, aunado a las imágenes. O sea, como imágenes tenemos ecocardiografía transtorácica, la transesofágica. Sin embargo, hoy en día también, digamos, juega muy, digamos, muy en boga la tomografía, la resonancia, el SPECT y el PET scan. Hoy en día, recuerden, tenemos 2 cardiólogos especializados en nuestro hospital, que son cardiólogos especializados en imágenes tipo resonancia magnética y tipo tomografía, la doctora Melissa Inquili y el doctor Ricardo, que son 2 cardiólogos jóvenes de nuestro hospital que se han especializado en esto. Y yo la verdad que valoro muchísimo el trabajo de ellos, porque, por ejemplo, he visto que Melissa Inquila, a 2 pacientes de nosotros, que acaban de salir de alta de nosotros el mes pasado, digamos, les ha hecho en el seguimiento resonancia cardíaca, y que en la discusión clínica que tuvimos el otro día con la presentación de Renzo, nos pudo mostrar, digamos, las bondades de la resonancia magnética cardíaca, digamos, en el enfoque y en el diagnóstico del paciente crítico. Y lo mismo a nuestro paciente que tuvimos en el 628, no sé si todos se acuerdan, él tuvo un taponamiento cardíaco, él tuvo una meningosemia, hizo una pericarditis supurada, a él también le he hecho una resonancia magnética. Entonces, vamos en alza en el enfoque diagnóstico especializado en nuestro hospital. Entonces, además de tener la ecocardiografía transtorácica, la transesofágica, vamos a tener la posibilidad de hacer resonancia magnética cardíaca y tomografía cardíaca, que va a ser un gol para el diagnóstico. Evidentemente, también están los criterios menores, por todos conocidos, y entonces tenemos diagnósticos definitivo, posible y diagnóstico rechazado. Las imágenes, que es lo que les he comentado, uno empieza con ecocardiografía transtorácica, la transesofágica, evidentemente cuando hay alta sospecha clínica y tenemos una transtorácica negativa, cuando hay una endocarditis con válvula protésica, definitivamente el paciente va a un transesofágico. El otro punto importantísimo es, digamos, la guía ecocardiográfica intrasof con ecocardiografía transesofágica, que es un punto también interesante y es un tema, digamos, a realizar hacia el futuro, y es un espacio que podemos tener, digamos, medicina intensiva y anestesiología cardiovascular para poder hacer en adelante, digamos, ecocardiografía transesofágica durante sala de operaciones, porque es lo que se estila hoy en día para la implantación de las válvulas. Entonces, creo que ahí tenemos un campo también para que vayamos creciendo, y evidentemente ultrasonido de nuestra unidad de cuidados intensivos es un servicio abierto para que todos podamos participar, incluido, digamos, hacia futuro también cuando crezcamos como servicio, comunidad, digamos, personal de enfermería. Lo otro que les comentaba es el beneficio de la tomografía, la resonancia cardíaca, la resonancia magnética para, digamos, compromiso extracardíaco, el PET scan, los leucocitos marcados también, que son importantísimos a tener en cuenta. Y acá está esta imagen, es para aquí, para que nos diga más o menos aquí, a ver qué te parece aquí. ¿Qué te parece esta primera imagen aquí? A ver qué opinas. Esta es una ecocardiografía transtorácica. Miren, esta es una ecografía que no le hemos hecho en cuidados intensivos, que me pasó la doctora Isela, que le pasó Omar Heredia, de un paciente de tropicales. Miren,
Esta es una transtorácica, ahí los ventrículos están acá, las aurículas están acá para que más o menos nos entendamos. Esta es la válvula tricuspidia, esta que está chiquitita acá es la válvula aórtica, y esta donde estaba esa masa que se mueve para adelante y para atrás, que han visto que es una cosa bien grande, eso es una válvula mitral, tiene una vegetación gigante, una masa a ese nivel. Y miren acá, los de nefrología se fueron. Miren, mira Charito, esta imagen es un pasajero que hay dentro de la válvula tricuspidia. Miren, chicas, esta imagen. Esta es una paciente que estuvo internada, digamos, en cuidados intermedios, que tuvo en renal crónica, portadora de un catéter de alto flujo de largo tiempo y que tuvo una vegetación gigante en la válvula tricuspidia. Es una vegetación por Candida paracilopsis. Finalmente la paciente hizo falla multiorgánica y falleció, ¿no? Entonces, para que más o menos veamos el impacto que tiene esto. Entonces, lo uno es ecocardiografía transtorácica y lo otro es una ecocardiografía transesofágica. Evidentemente el tratamiento es bactericida por tiempo prolongado de 2 a 6 semanas, ¿no? De 2 a 6 semanas, y cuando es válvula protésica, incluso podría ser más de 6 semanas. Las primeras 2 semanas son bastante críticas, donde el tratamiento es fundamental. Digamos, los antibióticos, recordemos, bactericidas, altas dosis, dosis frecuentes, eso tenemos que tenerlo muy claro y muy presente. Solamente una cosa importante, Isela, por ejemplo, la guía dice que cuando ya el paciente evoluciona y va bien, incluso ya está posoperado, te dice cuándo, por ejemplo, ya darle de alta y cuándo, digamos, y qué hacer antes de darle el alta. Antes de darle el alta y antes de pasarle antibióticos vía oral, lo que postula la guía es que hagamos una ecocardiografía transesofágica para la seguridad del paciente y que el paciente pueda salir de alta así. De manera que este es un tema importantísimo, es un campo para trabajar, digamos, en los cuidados intensivos. El otro punto es cuándo hay la indicación quirúrgica. ¿Y qué es la indicación quirúrgica? Evidentemente, falla cardíaca refractaria al manejo con shock cardiogénico, edema agudo de pulmón, evidentemente es una, digamos, indicación de emergencia, emergencia total. Shock cardiogénico, falla cardíaca, edema agudo de pulmón refractario al manejo. Claro, lo vamos a intubar, va a estar en ventilación mecánica, con soporte vasopresor, pero el manejo es quirúrgico y es de emergencia. La Euroscore dice que debe ser dentro de las primeras 24 horas. Evidentemente es lo correcto. En el INCOR, tal vez, en el Revaliati, probablemente sea un tema. El otro tema es la infección refractaria al manejo, con cultivos persistentemente positivos por más de 7 días. Ellos entrarían como urgente dentro de los primeros 7 días, y los otros son los pacientes con embolismos o riesgos de embolismos, cuando tienen vegetaciones gigantes. Como han visto esa vegetación, tremenda vegetación, esa vegetación que medía como más de 3 centímetros. Yo sí la logré medir, era gigante esa vegetación. Entonces, evidentemente son pacientes que tienen alto riesgo de embolia y esos pacientes deberían ser sometidos a una intervención quirúrgica. Esto es más dinámica, el compromiso, digamos, hemodinámico que estos pacientes muchas veces tienen. El compromiso hemodinámico, los cultivos, gérmenes especiales también, Isela, por ejemplo, como estafilococo, gérmenes del grupo Hase, en la cual los pacientes no van bien, siguen con cultivos persistentemente positivos después de los 7 días. Evidentemente son pacientes que deben considerarse para intervención quirúrgica, y los pacientes, como hemos comentado, con riesgo de embolismos, que tiene que tenerse en cuenta. Este es un estudio importantísimo, es un estudio, digamos, de Estados Unidos, es una data importante. ¿Por qué? Miren, son 255,000 pacientes con endocarditis infecciosa, PLOP. ¿Dónde hay eso? Eso hay en 950 departamentos de emergencia de Estados Unidos, un montón, miren. O sea, esto no es algo, digamos, irrisorio, algo que no existe, esto existe. Este trabajo es de Tamber, publicado, miren, en el 2022, 950 departamentos de emergencia, 255,000 pacientes con endocarditis, obviamente en esta cantidad de departamentos de emergencia, donde, digamos, en pacientes mujeres el 48% fueron en esta data. Pero ¿por qué nos sirven? Nos sirve para los datos epidemiológicos y de morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, evidentemente las complicaciones del endocarditis, lo que nos dice esta gran data es que choque cardiogénico tiene alta mortalidad, choque séptico. Sin embargo, también estos pacientes tienen compromiso del sistema nervioso central, embolismos. Por ejemplo, el paciente de la imagen que les he mostrado anteriormente, que me pasó Isela,
de que lo vimos con Omar Heredia en unas imágenes y tenía múltiples eventos embólicos a nivel cerebral, estando en tropicales, y que lastimosamente el paciente ingresó en estado de coma profundo y finalmente creo que ha fallecido ese paciente, con múltiples lesiones embólicas cerebrales. El cerebro es un tema, es un área donde puede haber complicaciones. El otro tema que tiene alta mortalidad es la coagulación intravascular diseminada y la injuria renal aguda que van a tener estos pacientes. Y esta es la forma como se van a presentar en esta gran data de estos pacientes endocarditis a válvula nativa, o sea, endocarditis, digamos, en una válvula que era previamente sana, pero que tenía una cosa degenerativa, o era una válvula aórtica bicúspide en ellos, pero era una válvula no operada, sin prótesis, digamos, fue lo más frecuente en esta gran data. Luego vino la válvula protésica de los diferentes dispositivos y ya con complicaciones se presentó más o menos el 38% de pacientes, ¿no? Entonces, el agente infeccioso más frecuente en los diferentes estudios es el estafilococo aureus y la mortalidad es alta, evidentemente, sobre todo en relación a choque séptico. Esta es la mortalidad de estos pacientes donde CID, choque cardiogénico y choque séptico fueron las principales causas de mortalidad en esta gran, digamos, corte de Estados Unidos de endocarditis infecciosas en los departamentos de emergencia. De igual manera, digamos, señalar la importancia de la intervención quirúrgica. Cuando estos pacientes tienen necesidad de intervención quirúrgica, y ahí sí estamos en problemas en este momento en el hospital por temas de cirugía cardiovascular, que no tienen toda la implementación en este momento, porque, digamos, evidentemente los pacientes con endocarditis que tienen indicación quirúrgica y no son operados, tienen más complicaciones en relación a choque cardiogénico, choque séptico y arresto cardiopulmonar. Claramente está demostrado de manera significativa versus los que tuvieron, digamos, intervención quirúrgica. Entonces, eso que nos quede clarísimo. Entonces, en general, en esta gran cohorte, la mortalidad fue 15.6% en estos pacientes con complicaciones. En las intervenciones quirúrgicas, las dos sociedades, la americana y la europea, dicen que más o menos muchas veces, según las series, digamos los pacientes hasta en un 50% podrían tener la necesidad de intervención quirúrgica. O sea, es bien alta. Las complicaciones serias por endocarditis infecciosa nos llevan a esto, a tener la necesidad de intervención quirúrgica. Entonces, tenemos que trabajar por eso en un team, es un equipo, en realidad multiprofesional. Tiene que haber cirujano cardiovascular, cardiólogo, intensivista, anestesiólogo cardiovascular, personal de enfermería, todo un equipo, porque miren, hasta un 50% puede ser, porque de lo contrario la mortalidad va a ser muy alta en estos pacientes con endocarditis infecciosa complicada. Y nuevamente esta guía, la guía europea y la de la AJA, se ponen de acuerdo en lo que ya antes habíamos comentado, en la falla cardíaca refractaria, las infecciones no controladas y los embolismos. Evidentemente, unas pequeñas diferencias entre cada una de ellas, pero digamos, finalmente los pacientes que tuvieron lesiones ya embólicas con vegetaciones mayor o igual a 10 milímetros eran pacientes para tratamiento quirúrgico. Nuevamente esto, que ya lo hemos comentado, este es endocarditis del lado derecho, miren, esto justo lo que le comentaba a la licenciada, digamos, en diferentes, digamos, países del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras series, la drogadicción intravenosa es el factor de riesgo más importante para endocarditis del lado derecho. Endocarditis del lado derecho, ojo, válvula tricuspidia, válvula pulmonar, exóticamente válvula pulmonar, no está descrito, debe haber algún caso reportado por ahí, no lo he encontrado, pero lo que tenemos es el compromiso de la válvula tricuspidia con todas las complicaciones y las complicaciones extracardíacas que son fundamentalmente pulmonares, y cuando los pacientes tienen shunt intracardíaco hacen, digamos, embolismos paradojales se llama, así se llama. Entonces, esto tiene bastante importancia y, por ejemplo, en Estados Unidos es una cosa importantísima esto de la drogadicción intravenosa y el riesgo de endocarditis del lado derecho por este señor que es el estafilococo aureus. Y esto miren cómo ha crecido del año 2000, donde la incidencia era 6%, ahorita estamos casi en 30%, porque esto sigue creciendo de la drogadicción en todo el mundo. Pero en nosotros, como les voy a mostrar seguidamente nuestra data,
es por los catéteres, digamos, de alto flujo, los premancados, los catéteres transitorios. Estamos teniendo más endocarditis por esto y creo que tenemos que trabajar mucho por el tema educativo. Entonces, nuevamente, Estafilococo aureus que tiene impacto en la mortalidad en los pacientes con endocarditis derecha, las complicaciones valvulares y no valvulares y, digamos, criterios de pronóstico, de alta mortalidad, bacteriemia persistente más de 7 días, vegetaciones gigantes como la que les he mostrado, eventos embólicos y la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Evidentemente, la ecocardiografía transesofágica tiene digamos, endocarditis del lado derecho, la sensibilidad es 60-90%, a diferencia de la transtorácica, porque la ventana muchas veces no nos deja. Entonces, si tenemos la sospecha de una endocarditis del lado derecho, tenemos que ir al transesofágico. La verdad que con la paciente de Seiku Charito, con las justas se veía la vegetación, sí estaba la vegetación, y no solo por nosotros, con el ecógrafo chiquito que tenemos, sino los de cardiología también vinieron con su ecógrafo, con el doctor Dueñas, que es un experto, y le lograron ver la vegetación. Y finalmente, sin embargo, realmente esa paciente era para un transesofágico que si hubiésemos tenido el equipo disponible, lo hubiésemos hecho. Pero bueno, entendamos los beneficios de uno y otro cuando es endocarditis del lado derecho y muchas veces estos pacientes ameritan, además, digamos, de esta ecocardiografía transesofágica, para evaluar las complicaciones, la tomografía, digamos, cardíaca que nos va a dar y aclarar muchas de las lesiones y complicaciones locales que pueden tener estos pacientes. Y complicaciones sistémicas, evidentemente, choque séptico, falla multiorgánica, las complicaciones pulmonares de las cuales no estamos alejados y que tenemos que tener en cuenta, porque cuando un paciente tiene una neumonía necrotizante por estafilococo, ojo, de todas maneras tiene que tener revisión digamos, de la válvula tricuspidia, y la mejor manera de hacerlo es con ecocardiografía transesofágica, claramente. Este, Esto creo que ya les he pasado, sin embargo, lo volvemos a ver este pasajerito nuevamente para recordarnos. Acá está el pasajerito, es el mismo, solo quería explicarles lo siguiente. Es la misma imagen, solo que, digamos, para Kim, que es bastante curioso en el tema de la ecocardiografía, este es, digamos, a 0 grados y este es a 180 grados. O sea, en el trance esofágico tenemos unas graduaciones que van de 0 hasta 180 grados. Cuando yo estoy en 0 grados, miro las aurículas que están arriba, estos son los ventrículos que están abajo, esta es la válvula mitral, esta es la válvula tricuspidia. Y cuando yo giro hasta 180 grados, es como una rotación completa. Entonces pongo las cavidades hacia este lado. ¿Pero por qué? Para poder evaluar mejor la vegetación. Y sobre todo acá, en otra imagen que no la tengo al momento, le puse, digamos, para ver el flujo color, ¿no? Entonces, eso también es importante para ver las complicaciones perivalvulares que va a tener de estos pacientes, porque estos pacientes tienen perforaciones valvulares y que es algo importante y que va a marcar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, en realidad no es que sea de diferente paciente, es del mismo paciente, sino que es por un tema de graduaciones nomás para la identificación de esto. En cuidado intensivo, entonces, en cuidado intensivo, miren, este paper es interesante de este autor que se apellida Lavar, y entonces él lo que nos dice son los dispositivos. Los dispositivos, tengamos cuidado con los dispositivos, porque riesgos, porque puede ser un paciente que de base tiene alguna enfermedad valvular degenerativa, es un paciente que tiene válvula protésica, pero que ingresó a la UCI por otra cosa, ingresó a la UCI por una neumonía, por un ACV, etcétera. Entonces, es un paciente que evidentemente si tiene bacteriemia puede hacer una colonización de estas válvulas y finalmente con todo el proceso inflamatorio que ocurre, digamos, en estos pacientes puede hacer una endocarditis infecciosa. Entonces, esto, digamos, nos llama a la reflexión bastante para que en nuestro enfoque de los pacientes críticos tengamos a bien considerar estos factores de riesgo. Y así, por ejemplo, la VAR nos muestra estos datos que evidentemente la inflamación es sumamente importante y la función orgánica de los pacientes. Y los pacientes que tuvieron, digamos, con endocarditis sofa más de 5, un PCR alto cuantitativo, tenían un área bajo la curva de 0,87 para aumentar la mortalidad en el contexto de endocarditis. Evidentemente, cuando los pacientes además hacían una carditis con miocarditis, la mortalidad también era significativamente más alto. Asimismo, la procalcitonina al ingreso y a las 72 horas eran factores de riesgo para mayor mortalidad en los pacientes con endocarditis infecciosa.
Están los porcentajes de endocarditis del lado derecho, porcentaje de endocarditis del lado izquierdo es válvula aórtica, la válvula mitral, en esta publicación de este autor nos traduce de manera similar. También hay lo que se llama endocarditis, digamos, adquirida en la comunidad y la nosocomial. Ahí les voy a presentar los datos ya nuestros en unos minutos para que veamos, digamos, las endocarditis también que hemos tenido en nosocomial en nuestros pacientes. Los beneficios, digamos, en sensibilidad y especificidad, digamos, de las diferentes formas de enfoque desde el punto de vista de diagnóstico, el transesofágico, la tomografía, vean, digamos, cuando hay fuga a nivel de las válvulas o daño valvular o perivalvular, las vegetaciones, evidentemente, la transesofágica es, digamos, tiene mayor sensibilidad y especificidad para la misma vegetación. Cuando son válvulas protésicas, las dos son muy buenas, digamos, condiciones para ver, porque hay que ver la lesión perivalvular, dehiscencia de la válvula protésica. Estas son cosas que hay que ver. La formación de abscesos, aneurismas, pseudoaneurismas, perdón, y finalmente perforaciones valvulares, que es importante tener en cuenta. Entonces, vamos a tener estudios complementarios para la evaluación de nuestros pacientes con endocarditis infecciosa. Algunas cosas más, este es otro estudio, digamos, epidemiológico, digamos que nos permite ver, digamos, los pacientes con endocarditis infecciosa en los cuidados intensivos desde el punto de vista clínico. Acá nos refiere que la causa más frecuente de ingreso en este estudio fue choque séptico, lo que antes ya hemos comentado, regurgitación valvular severa con choque cardiogénico, injuria renal aguda, insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica, y nos dan los porcentajes, digamos, del compromiso en pacientes, digamos, con endocarditis comunitaria, hospitalaria, y los que son de válvula nativa y válvula protésica, los posoperados, digamos, cardíacos que pueden hacer endocarditis, digamos, después de las 2 semanas. También nos traduce, digamos, que la válvula aórtica fue la válvula más frecuente en esta publicación, y a la mano estuvieran estreptococo y estafilococo, y las complicaciones extracardíacas, dentro de lo cual están las complicaciones del sistema nervioso central, las diferentes complicaciones como ha tenido este paciente de tropicales, isquemias cerebrales múltiples por eventos embólicos, eventos vasculíticos, ¿no? Endarteríticos que tienen estos pacientes, hemorragias, meningoencefalitis y estos temidos chiquititos aneurismas micóticos que también pueden dar lugar a sangrado intracerebral. Entonces, vean todas las complicaciones que puede tener un paciente con endocarditis infecciosa en los cuidados intensivos. Estos son los factores de riesgo que también ya los hemos comentado bastante. Las indicaciones quirúrgicas de la EuroScore, que nos traduce el HEROI en este estudio, nuevamente remarcarlo de manera clara, de emergencia, dentro de las primeras 24 horas, urgencia, dentro de los primeros 7 días, para tenerlo claro. Y, digamos, las selectivas son cuando hay regurgitación valvular severa, pero sin falla cardíaca, por ejemplo. Son una indicación para que tú electivamente y de manera tranquila operes a tu paciente. Entonces, eso creo que tenemos que trabajarlo mucho con cardiovascular. Este estudio entre piso, endocarditis, perdón, en piso, endocarditis en piso y endocarditis, digamos, entre la UCI, ¿no? Vean, este es un gran estudio. Evidentemente, los pacientes de UCI eran pacientes más críticos, con predictores de gravedad, como son presencia de vegetación gigante, con score SOFA alto, bajo PAFI y síntomas de insuficiencia cardíaca aguda, fueron los predictores de mayor mortalidad al ingreso de cuidados intensivos en esta corte, siendo, digamos, los agentes infecciosos nuevamente, miren, estafilococo, perdón, Estafilococo aureus, el agente más frecuente, seguido de estafilococo coagulasa negativo, el grupo de estreptococo, enterococo, etcétera, como agentes infecciosos. Evidentemente, los pacientes de piso, en piso tuvieron mejor sobrevida comparado con los de cuidados intensivos por las serias complicaciones que tuvieron, y lo interesante es que los pacientes que no tuvieron necesidad quirúrgica, porque hay algunos que no tienen necesidad quirúrgica, su sobrevida fue significativamente mayor en los que sí tuvieron necesidad quirúrgica y no fueron operados. Miren, la sobrevida, evidentemente hay una diferencia significativa. Y la otra curvita que está metida acá es de los pacientes que sí tenían necesidad quirúrgica y sí fueron operados.
Entonces, la cirugía es fundamental en el manejo de la endocarditis infecciosa. Vamos avanzando rápido. Hay unos predictores también desde el punto de vista laboratorial. Estos son predictores: la hiperlactacidemia, la acidemia, la leucopenia, leucocitosis, la trombocitopenia y el tiempo de protrombina prolongado le llamaron un homograma en este tipo de estudio, que fue una base de datos, y fueron, digamos, que en el área bajo la curva 0,89 para predecir la gravedad de la enfermedad. Este también es para ver, digamos, complicaciones justo neurológicas en los pacientes con, digamos, endocarditis del lado izquierdo y que tenían necesidad quirúrgica. Entonces, y vean, de estos pacientes con endocarditis infecciosa, miren, eran 192 pacientes y casi el 74% hicieron eventos isquémicos cerebrales, un 15% eventos hemorrágicos. Y acá hay una cosa interesante: los pacientes que tuvieron ya eventos o que no tuvieron eventos y que tenían lesiones de alto riesgo, que fueron operados, tuvieron un ranking, digamos, modificado mucho mejor que los pacientes que tuvieron solo manejo médico, donde el ranking modificado era digamos, el ranking 6, donde eran pacientes que podían quedar 5 o 6 secuelados o podían fallecer. Entonces, para que veamos nuevamente el impacto de la cirugía en endocarditis infecciosa. Evidentemente, los pacientes que tuvieron cirugía tuvieron una sobrevida significativamente mayor. Nuestra data, vamos a nuestra data, a nuestro día a día. Entonces, desde junio del 2022, ay, ¿qué pasó? Desde junio del 2022 a mayo del 2024, y esta data, son 19 pacientes. Sin embargo, desde este tiempo para adelante son 3 o 4 pacientes más. O sea, la data que tenemos hasta el momento son de 22 pacientes con endocarditis infecciosa. Fueron 11 mujeres, 8 varones representados en estos porcentajes. En cuidado intensivo, estos son el mes por mes de cuidado intensivo de nuestros pacientes que tuvimos con endocarditis infecciosa. Vean, en el 2023 tuvimos mayor número de pacientes. Puede ser porque ese año tuvimos más intervenciones quirúrgicas y finalmente los pacientes no se quedaron en piso, no se quedaron en emergencia, fueron intervenidos y terminaron en cuidado intensivo, podría ser. Y creo que después tuvimos algunos temas con cirugía cardiovascular y menos intervenciones quirúrgicas, sobre todo en lo que va de este año. ¿De dónde proceden nuestros pacientes? Fundamentalmente sala operaciones de emergencia, de UCI y de pisos de medicina interna, pero fundamentalmente sala operaciones. ¿Qué factores de riesgo tuvieron nuestros pacientes? Los factores de riesgo, comorbilidades, perdón, fueron pacientes que tuvieron endocarditis previa, ¿no? Endocarditis previa, ¿no? Una paciente de ellas fue operada previamente de una endocarditis y tuvo un catéter POR, pacientes con arritmia y diferentes, digamos, factores de riesgo como comorbilidades. El tiempo de enfermedad, miren, el tiempo de enfermedad, la verdad que en los pacientes con endocarditis es muchas veces bastante prolongado. No se le diagnostica pronto porque no acceden pronto a la atención de salud. O nosotros también como hospital muchas veces demoramos en la atención de los pacientes y en el enfoque del paciente, y entonces el tiempo de enfermedad se hace bastante prolongado. Y eso va en contra, digamos, de ellos porque tienen mayor morbilidad y más riesgo de mortalidad estos pacientes. Acá tenemos los síntomas, ¿no? El síntoma más frecuente evidentemente fue la fiebre, disnea, y de ahí estuvieron todos los síntomas que ustedes van a ver, porque hemos tenido pacientes que tuvieron también síntomas signos y síntomas neurológicos, convulsiones y estados de shock circulatorio también, ¿no? Estos son los diagnósticos al ingreso por emergencia, que muchas veces, obviamente, en emergencia no siempre se van a poder hacer diagnósticos tan, digamos, etiológicos, muy claros. Entonces, los pacientes son enfocados muchas veces con diferentes condiciones, pero finalmente muchos de esos pacientes tuvieron un diagnóstico etiológico diferente, ¿no? Entonces, cuando ingresan a UCI, muchos pacientes ya eran posoperados de recambio valvular, con bajo gasto cardíaco, con choque séptico, post-exeris, por ejemplo, de lesión de la aurícula derecha, ¿no? Etcétera. Entonces, estos son los diagnósticos cuando ingresan a cuidados intensivos nuestros pacientes, para que lo tengamos ahí presente. El SOFA, el Apache promedio de nuestros pacientes, vean, ¿no? El SOFA que manejamos y son dos predictores de la mortalidad de nuestros pacientes y eran scores relativamente altos en estos pacientes en estado crítico. La evaluación, digamos, clínico-bioquímica
el lactato promedio de esos 19 pacientes fue 3.1, el llenado capilar que también fue evaluado, que es un marcador de la perfusión tisular. Acá están los parámetros fisiológicos en promedio de los 19 pacientes, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación arterial de oxígeno, etcétera. Entonces, acá tenemos el tipo de monitoreo hemodinámico que se le hizo a estos pacientes bajo el tipo de shock que tuvieron estos pacientes. Tuvimos un grupo de pacientes que tuvo solo bajo gasto cardíaco, así atribuido, choque distributivo, cardiogénico, hipovolémico cardiogénico, cardiogénico distributivo, donde el monitoreo fue multimodal, con los diferentes tipos de monitoreo que pudimos tener de acuerdo, digamos, a los meses, digamos, que fueron enfocados estos pacientes, la ecocardiografía, tenemos vigileo, el PAICO, CardioQ, Swan-Ganz y ecocardiografía transesofágica con métodos de monitoreo multimodal en el enfoque de nuestros pacientes. Ahí está el monitoreo multimodal de nuestros pacientes, de lo que les acabo de comentar. Esta es una imagen de ecocardiografía transtorácica, ¿no? Con el monitoreo, digamos, del BTI, la integral velocidad-tiempo, el gasto cardíaco del paciente. Esta es una ecocardiografía transesofágica hecha también en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Donde vemos rehabilitación valvular, ¿no? Esta es una rehabilitación valvular, vean, digamos, hay una rehabilitación valvular importante, no toda la aurícula izquierda, porque esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, los ventrículos están acá abajo, y toda la sangre está arriba en la aurícula izquierda, es una rehabilitación valvular severa, por ejemplo. Este es un PAICO, monitoreo, digamos, PAICO, y este es un vigileo, ¿no? Entonces, el monitoreo multimodal, digamos, clave, digamos, en el monitoreo de estos pacientes en estado crítico en cuidado intensivo. Acá tenemos más datos del monitoreo hemodinámico con ecocardiografía transesofágica. Aquí es con ecocardiografía transesofágica, el BTI con transesofágico. Por ejemplo, ¿dónde hacemos el BTI, no? Donde hacemos el BTI en estos pacientes para el monitoreo hemodinámico con el transesofágico en los pacientes con endocarditis infecciosa. Hice también, digamos, las variables hemodinámicas, las que son de contractividad, el gasto cardíaco, en este caso expresado como índice cardíaco, en promedio fue 2.5, o sea, era un paciente con un límite bajo gasto cardíaco, con variabilidad de volumen sistólico, en promedio en 16, que eran respondedores a volumen, con índice de extensibilidad de la vena cava inferior, y acá también con el transesofágico lo que se hace el índice de colapsabilidad de la vena cava superior, que es una variable dinámica del monitoreo hemodinámico que tiene mayor sensibilidad y especificidad que este índice, y la resistencia vascular sistémica. Entonces, condiciones y para enterarnos de, digamos, de la precarga, de la contractilidad y de la postcarga del ventrículo izquierdo. En promedio, nuestros fármacos utilizados en estos pacientes, noradrenalina 0.11 microgramos, kilominuto, vasopresina 0.01 en promedio en estos 19 pacientes. Utilizamos dobutamina y levosimendan, a diferencia de lo que dijo ayer el doctor Velasco, ¿no? Entonces, que ellos en Estados Unidos no utilizan levosimendan porque no hay levosimendan. Sin embargo, nosotros sí hemos utilizado levosimendan en la UCI. Miren, y en estos 19 pacientes, en el 62% de pacientes hemos utilizado levosimendan, no en un 37%. Y muchas veces lo que se hacía era que, digamos, los familiares se coordinase con los familiares para que días antes de la intervención quirúrgica puedan tener el levosimendan por el riesgo de síndrome bajo gasto cardíaco y shock cardiogénico de estos pacientes. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. Esta es una data importante, esta data la vamos a publicar. Encantadísimo los que quieran participar conmigo y podamos terminar de elaborar, digamos, estos casos y poder publicar estos 22 casos porque tienen mucha data, digamos, clínica, hemodinámica, cultivos y una esencia, digamos, como resultante de endocarditis infecciosa en cuidados intensivos. Lo que le comentaba a la licenciada de nefrología, catéter, digamos, endocarditis, la puerta de entrada, los catéteres temporales, miren, catéter de alto flujo temporal, Permancat, catéter por infección de partes blandas, infecciones dentarias y también en algunos de los pacientes no encontramos un punto de entrada. Digamos, nuestros agentes infecciosos, esto lo puse Isela a propósito de un estafilococo aureus, pero que tiene este fenotipo MLSB, y tal vez puedas hacer un comentario de esto, porque es un estafilococo, pero este no es un MARSA, ojo, no es un MARSA, este es un paciente que es, digamos, que es sensible a la oxacilina. Entonces entendamos que en endocarditis infecciosa el tratamiento es con fármacos bactericidas,
Y el tratamiento es utilizar oxacilina, no vancomicina en un germen de esta naturaleza. Evidentemente, digamos, el que sea fenotipo MLSD, que de ahí Cela nos va a hacer el comentario a ese respecto y la importancia de tener en cuenta, digamos, el agente infeccioso, pero también esta data importantísima es fundamental para tomar la decisión correcta desde el punto de vista de la terapéutica antibiótica. Entonces, eso también es importante y todos nosotros debemos interpretar. Ustedes también, licenciadas, cuando ven, preguntan los cultivos, tienen que estar atentas de estos cultivos también, porque todos somos un equipo y todos tenemos que estar, digamos, al unísono para, digamos, hacer la terapéutica racional para nuestros pacientes. Estos son los agentes infecciosos más frecuentes, que los he puesto uno por uno. Los gérmenes que tuvimos, evidentemente, Staphylococcus aureus fue el germen más frecuente. De ahí Streptococo, de ahí tuvimos gérmenes combinados. Tuvimos la Candida paracilopsis, de lo que les he mostrado. Acá tenemos nuevamente. Solo quería mostrarles. ¿Le puedes dar un clic, Gisela, a la imagen inicial? Dale un clic, por favor. Dale un clic. Miren, chicos, este es cuando empecé a hacer la ecocardiografía transesofágica. Miren esta imagen, haciendo mis pininos en transesofágica. Sin embargo, encontré una vegetación ahí, miren. Pero se dan cuenta con la imagen actual, esta es la última ecocardiografía transesofágica que he hecho en la UCI hace como 2 meses, antes que se malogre el equipo. La imagen totalmente diferente, porque obviamente es una curva de aprendizaje, y ha sido una curva de aprendizaje también para mí. Acá hay una efusión pericárdica, aquí, mira, esta efusión pericárdica que colapsa el ventrículo del lado derecho. Acá no hay endocarditis, o sea, aquí, acá no hay. Solo quería mostrarles, digamos, el aprendizaje de la ecocardiografía también en todos nosotros. A diferencia de esta imagen que se ve más borrosa, cuando uno está empezando a hacer y uno está haciendo los pininos, evidentemente, sin embargo, ya había hallazgos. Este fue, creo, del segundo paciente que hice el transesofágico en CIQ y nos permitió encontrar esta tremenda masa, digamos, a nivel de la válvula, en este caso está a 180 grados desde la válvula tricuspidia también, ¿no? Muy bien. Entonces, finalmente, en conclusión, de estos 19 pacientes, miren, la válvula más comprometida es la válvula mitral. Eso va como toda la literatura mundial. Sin embargo, la segunda válvula, miren, plop, endocarditis de válvula tricuspidia. No existe, solo nosotros. ¿Pero por qué? Por nuestros dispositivos de alto flujo, el Permancat, catéteres transitorios, permanentes, y que finalmente dan lugar a válvula tricuspidia. Pero esta data va a crecer por la paciente de CIQ que hemos tenido el otro día con Charo, que vimos en CIQ y que ha fallecido la paciente, que fue también válvula tricuspidia. Entonces, los dispositivos intravasculares tendrían que ver con esto, porque drogadicción intravenosa, no hay data de drogadicción intravenosa en nuestro país, Isela. Entonces, lo que tenemos de real es esto: válvula mitral, válvula tricuspidia, válvula aórtica, válvula protésica nosocomial también hemos tenido, y una válvula mitral y aórtica también combinado menos frecuente que también hemos tenido en nuestro cuidado intensivo. Dale un clic, Isela, por favor, a esa imagen. Esta es otra imagen que se puede ver, miren, esta es de la válvula aórtica, pero este es en un corte, en un eje paraesternal largo, por el transesofágico. Dale otra vez, Isela, por favor. No, avanza, Isela. Avanza, por favor. Ya, ahí, dale un clic. Esta es la válvula aórtica, miren, en un eje paraesternal largo se llama esto, ¿no? Hay una bola acá, ustedes pueden darse cuenta que es grande, ¿no? Entonces, es una masa a nivel de la válvula aórtica, para que más o menos lo podamos ver. Y acá estaban todas las demás imágenes, que lastimosamente ya no las bajé, y bueno, están digamos, en la data del ecocardio, ¿no? Pasamos, Isela, ya esto lo hemos visto, lo pasamos. Lo pasamos rapidito nomás, ya lo hemos visto. Estas son complicaciones, digamos, de la endocarditis del lado derecho, embolias sépticas pulmonares, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Miren, cuando tenemos estas lesiones embólicas, sépticas y cela, mira, digamos que tenemos que buscar endocarditis del lado derecho sí o sí. Y nuevamente, la sensibilidad del transtorácico, por muy buenos que seamos, y la sensibilidad del transesofágico son totalmente diferentes. Y un paciente que tiene este tipo de lesiones, seguramente debemos postular para el uso de un transesofágico para poder evaluar
correctamente la válvula tricuspidia, porque evidentemente estas lesiones estarían en relación a endocarditis del lado derecho. Y la mejor forma de evaluar endocarditis del lado derecho es con un transesofágico. Nuestra terapia antibiótica para los diferentes pacientes, que está también detallada paciente por paciente. Y finalmente, ya terminando, cirugía se hizo de emergencia, no hicimos, pero de urgencia sí 9 pacientes y electiva 3 pacientes. Total 12 pacientes hicieron cirugía y nuestro resultante, y el tipo de cirugía que se hizo, miren, recambio de válvula aórtica, exeris de la masa de la aurícula derecha, recambio de válvula tricuspidia, recambio de válvula mitral, recambio de válvula mitral más anuloplastía de Vega, que así es una técnica, la endocarditis infecciosa nosocomial que también tuvimos. Recuerdan a la paciente Cubita de CIQ, no sé, ahí Clorinda y Celia se acuerdan. En CIQ tuvimos una paciente que entró con una valvulopatía severa y que fue intervenida y que a los días hizo una endocarditis de la válvula protésica con dehiscencia y su falla multiorgánica. Tuvo como 5 hemocultivos positivos para Acinetobacter baumannii y entendimos con la doctora Ida Rota que la endocarditis fue por Acinetobacter baumannii, ¿no? Entonces, lo otro que tuvimos en otro paciente fue Acinetobacter y Enterobacter cloacae, ¿no? El nosocomial, y la otra que tuvimos fue la endocarditis que en realidad ya después le encontramos que fue la parasilopsis, ¿no? Digamos, las causas de muerte en estos pacientes fueron endocarditis de válvula protésica por Acinetobacter, causa con falla multiorgánica, que fue el motivo de fallecimiento, ACV isquémico múltiple, con shock circulatorio, en estado de coma el paciente. La otra paciente fue una paciente, recuerden que estuvo en medicina, en la UCI médica, en la cama 631, que además en realidad ingresó por HCA esta paciente, me acuerdo. Ingresó por HCA, un Fisher 3, un aneurisma, no era un aneurisma micótico, recuerdo que lo vimos con Omar Heredia, lo discutimos bastante este caso, pero tenía un HCA. Pero de pronto la paciente fiebre, y se nos ocurre hacer un ecocardio y tenía una tremenda vegetación. Plop. Una vegetación gigante tenía esta paciente, ahí tenía una endocarditis y no era un aneurisma micótico, eran 2 patologías que tenía esta paciente. Igual los colegas de neurocirugía entraron a hacer clipaje del aneurisma, pero la paciente salió en falla multiorgánica y falleció, ¿no? Y la otra fue nuestra paciente con Candida parasilopsis que falleció en la UCIN también, ¿no? Entonces, eso es el resultante. Y finalmente, de estos 19 pacientes, el 68% son pacientes que han sobrevivido y nuestra mortalidad es de 31%. Las conclusiones. Estafilococcus es el agente infeccioso más frecuente como endocarditis en nuestra unidad de cuidados intensivos y a nivel mundial. La ecocardiografía transtorácica y transesofágica es fundamental en el diagnóstico y el monitoreo del paciente crítico. Creo que esto nos queda claro. La endocarditis derecha está relacionada a dispositivos vasculares entre nosotros, catéteres de alto flujo temporales, el catéter POR. El tratamiento farmacológico se basa en la data microbiológica, evidentemente esto es fundamental, y entendiendo que tiene que ser un tratamiento bactericida. Y finalmente las indicaciones quirúrgicas son de emergencia, urgencia y electivas en endocarditis infecciosa. Y otra conclusión más que, digamos, en el enfoque de estos pacientes, como han visto en la diapositiva, la primera, es, digamos, un equipo, en realidad es un equipo multiprofesional que tiene que, digamos, estar al tanto de los pacientes con endocarditis infecciosa, porque necesitamos a todos, el personal de intensivos, enfermeras, médicos, el cardiólogo, cardiovascular, anestesiólogo, todo el equipo, porque potencialmente son pacientes que tienen que ingresar a sala de operaciones y realmente las cirugías son bien complicadas y todos los pacientes realmente bien complicados han regresado a cuidado intensivo. Creo que eso nos consta a todos, ¿no? Hemos tenido nuestros buenos momentos donde hemos tenido todos, digamos, los métodos para monitoreo hemodinámico, por ejemplo. Hay en unos tiempos que no hemos tenido, que se han acabado, por ejemplo. Ahora, lastimosamente, el ecocardio, el equipo grande está, digamos, con el software averiado. Esperamos con Samuel se está trabajando en ese sentido para tenerlo nuevamente operativo y podamos seguir trabajando en la evaluación, monitoreo y seguimiento de nuestros pacientes críticos. Yo nada más, seguiremos creciendo en el ultrasonido, invitados todos hacia futuro, no sé, de acá a un tiempo adelante, tal vez sí, también ser todo un equipo de ultrasonido, ¿no? Que realmente todo es abierto porque esto va a seguir creciendo
Y no es solamente ecocardiografía, es ultrasonido del paciente crítico, que es de cerebro, grandes vasos, venas periféricas, ecocardio, pulmón, diafragma, abdomen, riñón, y ahora bastante el Vexus, ¿no? Por ejemplo, esto es chileno, el Eduardo Catán, que es muy conocido, y el doctor Glenn Hernández, ¿no? Están propugnando un estudio que se llama el Andrómeda Pegasus, ¿no? Y ese estudio creo que vamos a participar, ojalá Samuel podamos participar en ese estudio, porque ese estudio es un estudio hemodinámico mundial, ¿no? Para evaluar los pacientes en el estado circulatorio con monitoreo de la presión de pulso. La presión de pulso es la presión sistólica menos la diastólica, es la presión de pulso versus la integral velocidad-tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, ojalá Dios mediante podamos ingresar al estudio. La verdad, estamos un poco estresados porque el estudio ya va a empezar y si hemos sido seleccionados como sede hospitalaria. Sería bonito, digamos, no por temas personales, sino por el servicio, porque digamos como servicio de vanguardia, servicio académico, nos merecemos también participar en estudios de esta naturaleza y tener un reconocimiento poco, digamos, de todo lo que hacemos desde el punto de vista científico y académico. Yo nada más, yo quiero terminar ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Encantado. Agradecemos al doctor Jaime Segarra Pierola por esta excelente presentación.